que nos pone a todos así un poco nerviosos porque de nuevo, y digo de nuevo porque eso no es la primera vez que pasa, un aspirante a colaborador eficaz en el caso Lava Jato fue hallado sin vida en su casa el día de ayer, señores. La Policía Nacional lo confirmó. Estamos hablando de José Miguel Castro. Él era exgerente municipal de la gestión de Susana Villarán y era aspirante a colaborador eficaz, en este caso Lava Jato, que involucra a la exalcaldesa, ¿no?, por presunta corrupción. Y aquí también hay que decir que a él se le acusaba, vamos a hacer un contexto rapidito nada más para que la gente que de repente lo ha visto por ahí, no sabe de quién estábamos hablando. José Miguel Castro se le involucraba y se le acusaba de conformar una organización criminal que recibió más de 10 millones de dólares en aportes ilegales, que hablamos de las constructoras Odebrecht y OAS, para financiar dos cosas: la campaña por el no a la revocatoria. De repente los que son de mi vuelo van a recordar esa gran campaña del no a la revocatoria, porque iban a revocar a Susana Villarán del cargo. Se hizo una campaña millonaria con Luis Fabre, se podrán acordar, este asesor brasilero, era un experto, el gurú del marketing político. Y además también se le acusa de haber recibido dinero de forma ilegal para la campaña de reelección en el 2014 a este aspirante a colaborador eficaz, que es José Miguel Castro, y también a Susana Villarán. Ahora, ¿qué pasó ahí? Que la fiscalía había pedido para él 25 años y 5 meses de prisión. Para Villarán habían pedido 29 años. Y se había ya avanzado en el proceso judicial, ahí lo vemos en pantalla, se había avanzado en el proceso judicial, había el inicio del juicio oral este 23 de septiembre de este año. Y resulta que el día de ayer se encuentra el cuerpo de esta persona muerto obviamente, dentro de su casa. Es espeluznante un poco porque estamos hablando de alguien que está dentro de un proceso de investigación por corrupción, acusado de corrupción. El juicio ya iba a empezar en unos meses y él era aspirante a colaborador eficaz, o sea, estaba brindando información a las autoridades para esclarecer todo este problema este caso de corrupción. Y resulta que ahora ya no está más. ¿Y qué sucede ahí? Nosotros teníamos como el parte policial de lo que se había encontrado, de lo que se había notificado, y es que esta persona se le encuentra en su domicilio. Aquí lo tengo. Se le encuentra en su domicilio y lo pasé al grupo también ahí, Dani, para ponerlo un ratito. Se le había encontrado lamentablemente con un corte de cuello de 14 centímetros aproximadamente. La hipótesis que maneja la policía, como siempre, todas las hipótesis que manejan ese tipo de casos, era de un aparente suicidio. Pero esto tiene que obviamente ratificarse, tiene que investigarse y tiene que verse. Ahí estamos, RPP tiene el parte oficial, ¿no?, el parte policial sobre este encuentro de esta persona. Y lo que se tiene que encontrar es qué pasó realmente en ese lugar, porque lo que nos dijeron acá también en RPP fue que José Miguel Castro no había dicho a la fiscalía en ningún momento que tenía algún tipo de temor por algún tipo de amenaza, por algún tipo de hecho que pueda afectar su seguridad. No se había notificado absolutamente nada. ¿Qué va a suceder ahora? Lo que nos dice el abogado penalista Andy Carrión, lo dijo acá en RPP también, es que él, como era aspirante a colaborador eficaz, ojo, no era colaborador eficaz, pero era aspirante. Y esto básicamente que hace que quede en suspenso, ¿no? Porque se tenía que homologar, es decir, se tenía que incluir sus declaraciones y ser considerado como colaborador eficaz para que sus declaraciones puedan valer dentro de todo este proceso. Ahora, con él ya muerto, ya no está, el abogado penalista mencionó que iba a ser complicado que se incluyan esas declaraciones dentro del proceso.
Entonces, obviamente aquí nos deja pues una suspicacia de qué pasó con esta persona, qué pasó si en el caso haya sido sí un homicidio, y lo pongo en condicional porque todavía no se sabe exactamente qué es lo que ha sucedido, qué había detrás. ¿Por qué no se, primero, por qué no se homologó rápidamente este tipo de declaraciones para que sean consideradas dentro del proceso judicial? Y eso es chamba de la Fiscalía, ojo. Y segundo, ¿por qué él, teniendo tanta información y aspirando a ser pues una persona que brinde esta información y que se considere, ahora está muerto? Es un testigo clave, ¿no? Y es un testigo que, si bien también estaba acusado, termina siendo pues hallado muerto de esta manera, que nos pone a todos los pelos de punta, porque ¿qué está pasando entonces con la protección a los testigos claves o a los colaboradores eficaces? Sucede que esa no es la primera vez que vemos un caso similar, ¿no? O sea, pasó también hace algunos meses con el caso de Frigo Inca, si no me equivoco, que también se encontró a un proveedor de esta situación que habíamos visto de presunta corrupción también, y también fue hallado muerto, ¿no? También se decía, fue un suicidio, pero realmente, ¿qué es lo que está pasando? Lo que nos decían también especialistas aquí en RPP es que los colaboradores eficaces no están siendo tan, digamos, protegidos, porque estas personas tendrían que ser básicamente secretas, no se debería saber quiénes son, pero por un lado estas personas lo están diciendo abiertamente, y por otro lado la Fiscalía también está mencionando, eso es lo que decía el abogado, ¿no? En algún momento se está mencionando que son quiénes son estas personas, cuando dentro del proceso se debería mantener pues un secreto, se debería mantener una reserva necesaria, porque luego ocurren esas cosas. Si tú sabes que hay alguien que tiene toda la información del caso de corrupción y que está brindando, le está apoyando a las autoridades para investigarla, pues quienes tengan los intereses de que no se sepa, lamentablemente luego ocurren ese tipo de temas, ¿no? Así que, bueno, de todas maneras va a seguir siendo investigado. Espero que se sepa además también qué es lo que ha pasado realmente, porque un suicidio de este tipo, pues, o sea, y lo digo entre comillas, que es la hipótesis que maneja por el momento la policía, es bastante poco creíble, ¿no? O sea, que aquí lo que sí se tiene que averiguar bien es qué ha pasado y qué va a pasar ahora con el inicio del juicio oral al caso de Susana Villarán, que está acusada por presunta corrupción por el caso Lavajato. Es un caso que, pues, tiene larga data, hablamos de larga data, y que ahora pues ya se está avanzando dentro de este proceso. Y lo que solo para recordar, a Susana Villarán se le está pidiendo 29 años de prisión, y para, bueno, José Miguel Castro se había pedido 25 años. Tenemos de nuevo RPP en el lugar de los hechos. Tenemos a Jackie Mesa, que está en la morgue, porque allí es donde están los restos del exgerente de Susana Villarán. Vamos a conversar con ella para que nos cuente lo ultimito de qué ha pasado, qué les han dicho, qué novedades hay sobre este caso. A ver, Jackie, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida a Puros Factos. Los factonautas están ávidos, quieren saber qué es lo que ha pasado. Paloma, directo en directo, así es. Cuéntanos. Más de 10 horas ya han transcurrido desde la llegada o el traslado de los restos del ex gerente municipal de Lima y durante la gestión de la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, José Miguel Castro Gutiérrez, a la morgue central de Lima, luego de haber sido hallado sin vida en su vivienda ubicada en el distrito limeño de Miraflores el día de ayer. En circunstancias que, si bien es cierto, ya vienen siendo investigadas por la primera Fiscalía Penal de Miraflores, Surquillo y San Borja. Aún no hemos podido ver o registrar la llegada de algún familiar para lo que va a ser en las próximas horas el retiro del cuerpo de Castro Gutiérrez. Una de las principales fuentes, Paloma, de la que dependía la Fiscalía en el caso de los dos presuntos aportes irregulares de las constructoras Odebrecht y OAS en las campañas municipales de la exalcaldesa Susana Villarán. En esta sede del Ministerio Público, Paloma, se le van a tener que practicar varios exámenes médicos, tanto internos como externos. El cuerpo van a incluir lo que es la autopsia, el análisis toxicológico, lo que va a ser el estudio histológico y en algunos casos pruebas de laboratorio forense, luego que, como ya lo ha mencionado, en el parte de la Policía Nacional se daba cuenta de que el cadáver había sido hallado con un corte a la altura del cuello de aproximadamente 14 centímetros y de esta
manera se va a tener que determinar las circunstancias médicos legales de su muerte. Castro Gutiérrez en el año 2019 había sido ya detenido bajo cargos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir tras revelarse también su participación en este esquema de los fondos ilícitos destinados tanto a la campaña contra la revocatoria de Susana Villarán como en su intento de reelección, y posteriormente también ya se había conocido que él aspiraba a ser colaborador eficaz con la Fiscalía, brindando estos detalles y pruebas también sobre los mecanismos de financiamiento y los responsables en el ingreso de dinero procedente de estas empresas brasileñas a la campaña municipal. Sin embargo, tras su muerte, que tanto ha afectado esto al inicio, a puertas nada más del inicio contra Susana Villarán, que tenía previsto iniciara en el mes de septiembre. Nosotros vamos a continuar en este punto para seguir llevándote alguna eventualidad que pueda ocurrir en las próximas horas. Sí. Entendemos que esperamos también la llegada de algún familiar para que pueda hacer el retiro de los restos de esta persona. Jackie, una consulta. ¿Les han dicho de repente más o menos en cuánto tiempo se tendría ya algún resultado de la autopsia que se le va a practicar a esta persona, a José Miguel Castro? Bueno, la información que nos han brindado es que esto podría durar aproximadamente 7, 8 horas, dependiendo también de la cantidad de casos que tenga la sede del Ministerio Público, en este caso la morgue. Recordemos que el día de ayer a las 8 de la noche fue el traslado del cuerpo de del señor José Miguel Castro Gutiérrez. Entonces, de hecho, estamos también esperando a que nos puedan dar mayores detalles de cuánto podrían prolongarse también el tema de los análisis médicos que se van a realizar aquí. Claro, y me dice que aún todavía no ha llegado ninguna persona, ya sea familiar, ha llegado a José Miguel Castro. ¿Ahí me escuchaste? ¿Me escuchaste? Creo que no me escuchó, ¿no? No me escuchaste. A ver, ya, sí, te decía, si es que todavía no hay nadie que haya llegado, se ha mencionado si alguien va a llegar, algún familiar, algún allegado, aún nadie. Todavía no. Entendemos que las actividades recién han iniciado, aquí han llegado trabajadores hace ya aproximadamente 40 minutos, pero no hay llegadas de algún familiar o persona también allegada a el exgerente municipal de Lima. Hablamos de José Miguel Castro Gutiérrez. Perfecto, Jackie, gracias por contarnos un poco sobre la situación allá en la morgue. Sabemos que de igual también van a estar ahí atentos y que cualquier cosita nos van a estar comentando en las redes de RPP, en la multiplataforma de RPP también, y obviamente aquí también vamos a seguir este caso. Gracias, Jackie, por toda la información para puro factos. Muchas gracias, Jackie, por tu información. Acá tenemos los reporteros, les decía, en todos lados del Perú, en todos lados de la capital, viendo todos los casos, sobre todo que están sucediendo actualmente. Según estadísticas, ¿qué dice Sequillo? Según estadísticas por género, ese tipo de suicidio no es frecuente en hombres, nos dice. Sí, hablar de tema de suicidio es difícil, sobre todo, pero cuando es un caso así tan complejo, que de alguien que está aspirando a ser colaborador eficaz y de alguien que está dentro de un caso de corrupción, pues siempre se levantan las suspicacias, ¿no? Yuliño Solís nos dice, en medicina legal se estudia hasta las formas de cortar, no es lo mismo que te cortes tú y que lo haga otra persona. Exacto, eso también nos decía el abogado penalista, se tiene que ver bien el tipo de corte que ha habido y con eso poder sacar la conclusión de si ha sido autoinfligido o si ha sido pues hecho por otra persona. Aquí, por más que haya una hipótesis, la realidad se va a ver en la autopsia y eso es lo que vamos a tener que estar expectantes todos, porque tenemos que saber qué es lo que ha pasado en este caso en particular.